Dios les bendiga, ¿cómo están? Seguimos aquí en el segmento El Faro, pues un martes más. Espero que esta semana haya sido de bendición para todos aquellos que nos están viendo a través de todas las plataformas digitales y, verdad, en la radio también. Que gracias por sintonizarnos martes con martes. Créanme, es un verdadero privilegio dirigirnos a ustedes y gracias por seguir, verdad, nuestras páginas y seguirnos siempre y estar pendiente de todo lo que nosotros estamos haciendo para que usted conozca un poco más de Jesucristo. Y hoy tenemos un tema bastante, digo, complicado, puede ser, pero lleno realmente de la gracia de Dios, porque es un tema que yo sé que va a edificar a muchas personas, porque todos pasamos por eso. Así es que los voy a dejar con los chicos para que se presenten y que saluden a toda la audiencia. Hola, muy buenas noches. Pues un gusto que nos estén viendo a través de esta transmisión. Para mí pues es un honor estar nuevamente con ustedes hablando de este tema, de que así como lo decía Misael, ¿verdad? Por un lado puede ser complicado, pero por el otro yo sé que nos puede servir y va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Hola, bendiciones a todos. Qué bueno estar con ustedes un martes más en su segmento El Faro. Y como ya lo decía Misael, como lo decía Laura, la verdad que hoy traemos un tema muy interesante y a la vez muy delicado, que creo que solo la gracia, el perdón y el amor de Dios nos puede ayudar como a seguir adelante, ¿verdad? Con respecto a este tema. Así que espero que lo disfrute, esperamos como equipo que lo disfrute y pues que podamos enseñar, que podamos compartir una palabra de bien, de cambio a su vida. Así es, y es que hay que tomar en cuenta que cuando nos referimos, porque el tema de hoy es el autodominio, o podríamos llamar dominio propio. Y la verdad las cosas es que es un tema bastante difícil. Pero antes de todo quisiera que usted, verdad, ahorita que está sintonizándolo, eh, dele a la página compartir, a la página de la iglesia, el modelo de Jesús.org, y en la página de Facebook también, síganos también en Al Modelo de Jesús, y en Instagram estamos como Al Modelo de Jesús Oficial. Así es que dele compartir para que las personas, los jóvenes, se den cuenta de lo que estamos haciendo y que estamos hablando de alguien que salva, sana y restaura, ¿verdad? Que es Jesucristo, y entonces sí que puedan llegar a los pies de Él. Vamos a seguir con este tema importante que es el autodominio, y qué importante, ¿verdad? Hablar algo de que nos pasa a nosotros a diario, porque desde que venimos luchando con eso de tener dominio propio, y eso es importante. Así es que, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Bueno, yo pienso que a lo largo de la vida, eh, incluso desde pequeños, se nos va inculcando, se nos va formando, digamos, como ese carácter, digamos, de empezar a dominarnos. ¿Y qué pasa? Que muchas veces tenemos que aprender a dominar nuestras emociones. ¿Y qué son nuestras emociones? ¿O a qué se refleja? Ya viene siendo el enojo, el amor, cuando nos airamos. Entonces es de ir controlando poco a poco y que podamos decir, creo que me estoy equivocando en esto, ¿verdad? Y ser autocríticos, ¿verdad? Como le dice la palabra, dominio propio, ser autocríticos y decir, hey, yo creo que a mí se me va como que el dominio a veces, ¿verdad? Y yo me considero así. A veces yo me considero una persona que puedo tener dominio hasta cierto punto y ya después es como que exploto, ¿verdad? Pero sí, es de ir cambiando y de ir mejorando en eso. Y es que a todos nos pasa, porque yo digo, es muy difícil, y hablábamos atrás de cámara que es bien complicado lograr tener dominio propio en todas las áreas de la vida, porque siempre hay algo que nos saca de nuestras casillas, como diríamos en el buen salvadoreño, y que nos hace perder el dominio propio, enojándonos, cometiendo cosas que, ¿cómo se llama? Realmente no deberíamos de ser, incluso hasta llevándonos hasta el pecado. Y entonces, y eso hay que tener bastante cuidado. Yo creo que a Laura muchas veces le ha pasado. Sí, en lo personal, fíjate, Misael, de que a mí muchas veces me ha costado dominarme, porque muchas veces actúo sin pensarlo y eso puede causar dañar los sentimientos de las demás personas. Y con lo que decía aquí Abraham, eso también, ¿verdad?
conforme cómo nos van criando, cómo vamos creciendo, pero llegamos a tal punto en nuestra adolescencia en el cual se nos distorsiona todo y ahí también podemos perder lo que es el autodominio. Y fíjate que un ejemplo que podemos poner así sencillo, que creo que a nosotros nos ha pasado y creo que a los que nos están viendo también, es con respecto a la dieta. ¿Cuántos acá hemos soñado con ir al gimnasio y al tener ese cuerpo fitness y todo, verdad? Y decimos, mañana empiezo a hacer ejercicio, mañana cero hamburguesas, cero pizza, sodas. Aquí pues en El Salvador las ricas pupusas, ¿verdad? De queso ahí, de loroco, revueltas, de todo. Y a veces decimos mañana, incluso a mí me ha pasado, yo decía, no, esta semana le voy a dar con todo a comer y ya la otra semana a dieta, a hacer ejercicio. Pero le ponen un manjar y Sí. ahí se nos olvida el autodominio. Exacto. Y nos pasa también otras cosas que nos suele pasar es cuando estamos estudiando y que decimos, oye, voy a estudiar más rato. Ajá, Entonces voy a estudiar más rato, me lo aprendo en tanto tiempo, hasta calculadora nos volvemos, ¿verdad? Sí. Entonces, pero al final no logramos hacer y salimos, nuestro rendimiento es muy bajo por eso, porque no tenemos ese dominio de decir, no, este tiempo voy a ¿cómo se llama?, a estudiar tantas horas, entonces eso no. Aunque también con eso del estudio, Misael, fíjate que muchas veces nos ponemos, no, para estudiar cómodo, mejor me voy a mi cuarto, en mi cama y todo, y a los 2 minutos ya estamos dormidos. O sea, no nos controlamos, no nos dominamos bien, que yo voy a estudiar, aunque sea en mi cuarto, aunque sea en el comedor, yo voy a estudiar porque sí, porque yo quiero superarme, ¿verdad? Pero no nos autodominamos en ese aspecto. Así es, y en este momento vámonos al otro lado donde está Joel, perdón, y Juan, para que nos digan qué entienden ellos de autodominio y cómo ellos han hecho para controlar o si aún están en ese proceso. Vámonos hasta donde están ellos. Bueno, pues muy buenas noches, hermanos y amigos que nos están viendo en el programa El Faro. Acerca del autodominio, sea la pregunta sobre a nosotros, ¿verdad? Bueno, el autodominio en sí, en lo personal, creo que sí, hay cosas que ya están superadas y hay cosas que a lo largo pues todavía venimos luchando con esas cosas para tener el autodominio. Por ejemplo, cosas que sí me costó a mí dominar fue mi carácter. O sea, yo era una persona que a veces me enojaba de todo, me resentía o iniciaba pensamientos malos. Por ejemplo, algo pasaba, yo empezaba a pensar de rencores, de mi estima, cosas así. Tuve que empezar a dominarlos, a decir, no, yo no me tengo que poner así por cualquier palabra o por cualquier cosa que me diga la gente o por cualquier situación que pase. Y eso lo logré pues a pasar el tiempo, y otras que Dios pues fue muy fiel y maravilloso en ayudarme en ese proceso. Juancito. Sí, bueno, el autodominio para mí pues de lo que yo he vivido en mi forma de pensar es aquella capacidad humana de controlar nuestros sentimientos o nuestros impulsos producidos por nuestro carácter. Y a mí personalmente fue lo que me ha costado es la ansiedad. Entonces, ¿quién no ha pasado por ansiedad? Ya sea, como decía Misael, por el otro lado, ansiedad de comer, incluso ansiedad al futuro, ansiedad a lo que va a pasar en el futuro. Y eso es lo que personalmente a mí me ha costado. Entonces, controlar esos impulsos que vienen a la mente, esos impulsos, ese carácter que viene a la mente, ha sido bien difícil para las personas. Entonces, para decirles que ese autodominio lo podemos controlar pidiéndoles mucha sabiduría a Dios, mucho control, mucha paciencia. Creo que el autodominio se basa en eso, en la paciencia y en la disciplina. Es decir, yo me disciplino a no tener esos pensamientos, a no descontrolarme, a no irarme en mi casa y no que se me salga una palabra y ya después cuando ya estoy en el problema y diciendo ¿qué hice ahora? ¿Qué hice? Uy, ya la regué. Entonces creo que a todos los ha pasado, personalmente me ha pasado. Entonces decir eso estaba bien lo que hice. Entonces creo que pensar antes, lo que me ha ayudado es pensar antes de decir las cosas. Sí.
Así es, y es que es importante conocer, ¿verdad? Hasta dónde los límites que debemos de entender. Estaba leyendo que la Biblia nos enseña, nos habla de tener templanza y dominio propio. Y el enemigo se encarga prácticamente, esa es la filosofía de un cristiano, tener templanza y tener dominio propio. Es lo que nos enseña la Biblia, porque a lo largo de la lectura, cuando uno ve detenidamente a muchos siervos de Dios, lucharon contra eso, tener dominio propio, desde Moisés hasta Abraham y todos los demás que venían, tuvieron que luchar con tener templanza y dominio propio. ¿Por qué? Porque eso a lo largo nos hace tomar buenas decisiones, ¿verdad? Pero la filosofía del enemigo es hacerte creer que tú tienes que hacer las cosas como te venga, ¿verdad? En gana, que nadie te imponga nada, que vos estás en tu derecho de hacer las cosas bien. Si te equivocas, bueno, dale, esa es responsabilidad mía. Entonces, pero la Biblia nos enseña que debemos de tener ese autodominio propio, porque conociendo la palabra de Dios y llevándolo y entonces en estos momentos vamos a presentarle algo que los chicos, ¿verdad? Estuvieron, en este caso fue Laura y Juan, estuvieron haciendo diversas preguntas a los jóvenes y a las personas de la iglesia acerca del tema. Vamos a dar con esta pequeña cápsula. El Faro. Hola, mi nombre es Laura García Hola, mi nombre es Juan. y en este día tenemos un tema de mucha importancia, ¿el cual es? El autodominio. Así que esta cápsula tenemos muchas preguntas que cual son muy interesantes y las respuestas de la misma manera son muy interesantes. Así que vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado el día de hoy. Para usted, ¿qué es el autodominio? Controlarme. El autodominio es lo que yo no tengo cuando digo que voy a dejar de comer y no dejo de comer. O sea, que puedo, como que algo que me guste y no puedo, y tal vez no puedo obtenerlo, entonces tengo que dominarme a no tenerlo. ¿Dejas que tus pensamientos afecten a tus sentimientos? Pensamiento, no, la mayoría de veces soy bien realista en las cosas y no, la verdad que no. A veces uno piensa algo que después uno se arrepiente. Entonces es mejor controlarse y luego actuar. No, porque yo tengo que tener un dominio, es como dice la palabra ahí, ¿verdad? De que nosotros tenemos un control en nuestras vidas y de como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos de controlarnos para que eso no nos vaya a causar algún problema o algo que nos pueda perjudicar. ¿Sos capaz de sentir y expresar tus emociones de forma adecuada? A veces, no siempre, pero a veces sí. A veces siento que exagero, pero... Sí, porque a mí primeramente me gusta saber lo que voy a hacer y lo que voy a decir. ¿Usted es capaz de sentir y expresar sus emociones de forma adecuada? Sí. Muy bien, muchas gracias. Bien, y esto es todo lo que hemos tenido por el momento del día de hoy. Esas han sido las preguntas y respuestas de nuestros hermanos. Este es su segmento del Faro. El Faro. Así como ustedes pudieron escuchar, ¿verdad? A los que ellos tuvieron el honor de entrevistarlos y preguntarles acerca de eso, es que es normal que muchas veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, y por eso me encanta ese versículo en el que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Y podrán decir: no, pero es que ya prácticamente rayamos con este versículo bíblico. Pero es importante saber y conocer que ahí prácticamente en nuestro corazón está todo lo que nos produce realmente todas las emociones: enojo, alegrías, tristeza. Entonces uno hay que tener dominio propio de nuestros sentimientos, porque al final ellos son los que nos hacen cometer errores y hacer las cosas bien, y sobre todo, ¿verdad?, con
la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque uno solo lo que tiene que hacer, pedir sabiduría a nuestro Padre para que Él sea quien nos acompañe en las mejores decisiones de nuestra vida. Yo creo que alguna experiencia que hayan tenido ustedes acerca del dominio propio en su vida, ¿verdad, rutinaria? Bueno, yo en particular, ¿verdad? Así como comentaba Joel, una de las cosas que a mí me ha costado, y sinceramente hasta hoy, martes, créanme que lo que me ha costado bastante es como ir moldeando mi carácter. Yo siempre he sido como una persona como muy enojada, o sea, sí tengo mis lados como bueno, pero sí soy una persona enojada, soy una persona a veces seria, a veces ni yo me entiendo. Y lo digo ¿por qué? Porque quieras o no, el no tener dominio propio, si no lo controlas, si no le empezás a pedir a Dios, Señor, por favor, cambia mi carácter, te pido que por favor me ayudes a tener dominio propio. Como dice en Gálatas 5, que habla acerca de los frutos del Espíritu. Entonces uno de esos es templanza, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces todo eso es como que va de la mano, es como que va anclado a lo otro, ¿verdad? Del dominio propio. Y yo pienso, y claramente lo es, de que si no tenés dominio propio, si no sabes cómo actuar o cómo presentarte ante situaciones que la vida te presente, puedes caer en muchas equivocaciones, puedes caer en muchos problemas. ¿Por qué? Porque desde el principio no llegaste a tener ese dominio propio. Y quiero compartir algo que está en Proverbios 18:21, y dice, en la versión actual, dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. ¿Qué pasa entonces? Como lo dice aquí en el proverbio, en nuestra lengua hay poder de vida y muerte. Porque, y usted puede decir, bueno, ¿y por qué hay poder? Porque depende de lo que nosotros hablemos con las demás personas, en cómo reaccionemos, de eso mismo que nosotros damos, de eso mismo que nosotros estamos sembrando, de eso mismo vamos a cosechar. Entonces es muy importante prácticamente tener ese dominio incluso de nuestra lengua, porque muchas veces incluso me ha pasado que me han dicho algo y yo como que exploto y digo lo que se me viene, ¿va? Y es de pensar, analizar lo que vamos a decir y tener ese dominio, tener ese cuidado, porque sé que, me imagino que los que nos están viendo, incluso a mí y a los del equipo El Faro, más de alguna vez nos ha pasado, ¿verdad? Y claro, no se preocupen, no es que ya está todo perdido, ¿verdad? Sino que es de ir renovándonos, ir mejorando día tras día. No sé, Laura, si tiene algo ahí. Pues sí, yo hasta el día de hoy, pues es algo que yo le he estado pidiendo a Dios diariamente, de que vaya moldeando lo que es mi carácter, ¿verdad? Creo que todo eso le están pidiendo a Dios, moldear su carácter. Y es que yo muchas veces no sé controlar mi ira, por cualquier cosita exploto. Entonces, y es donde ahí yo no me doy cuenta que daño los sentimientos de las personas. Incluso hace poco, unas 2 semanas creo, de tanta rabia era la que yo tenía, que hice sentir mal a un compañero y pues sí, lo hice sentir mal. Estábamos en medio de la clase discutiendo un tema y pues entonces también es como que él es demasiado explosivo y dos que son demasiado explosivos, pues se hace ahí, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que yo le pido a Dios diariamente, ¿verdad? De que moldee mi carácter, de que ya no sea tan así histérica, porque la verdad, como podemos ver, un hijo de Dios no tiene que ser así. Tiene que ser manso y tiene que ser humilde. Y eso siempre me conllevó a 2 de Pedro 1:5, del 5 al 7, que dice: precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio,
al dominio propio, constancia y devoción a Dios. Y a la devoción a Dios, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces, sí, es algo de que tenemos que aprender a controlar. Y esto no lo vamos a aprender a controlar con nuestras fuerzas, sino que lo vamos a aprender a controlar con la ayuda de Dios. Nunca lo vamos a hacer solo, nunca lo vamos a lograr solo, sino que siempre con la ayuda y con la guianza de nuestro Dios. Así es, y es que hay que tomar en cuenta, hoy realmente estamos viviendo una situación bastante difícil a nivel mundial, ¿verdad? Con respecto al virus que se ha propagado. Entonces, y como cristianos, ¿cómo debería ser nuestra reacción? Y me gustaba que hoy platicando con nuestros pastores, nos hablaba acerca de eso, ¿verdad? Que qué importante es tener dominio propio en esta situación. ¿Por qué? Porque a veces el mundo puede entrar en pánico, pero si un cristiano entra en pánico, como nosotros, como somos conocedores de la palabra de Dios y sabemos que, como dice su palabra, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Que estamos cubiertos por la sangre de Cristo y que en plaga no tocará tu morada. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Y ustedes pueden decir, no, pero es que solo hay que tener fe y confianza en Dios. Entonces, y si un dado caso podríamos, porque, o sea, estamos expuestos como seres humanos a cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Pero si ponemos la fe y la confianza en que Dios va a cuidar de nuestras vidas, creo que todo puede suceder, ¿verdad? Él puede cumplir ese milagro. Y tocaba el tema el pastor, pero porque deberíamos de comprender, usted, ¿verdad? Que nos está viendo como si conocedor de la palabra de Dios, siendo cristiano, tiene que tener templanza, tiene que tener dominio propio y no entrar en pánico, que muchas veces es lo que hacemos y nos alarmamos. No, usted solo pídale a Dios misericordia, que tenga misericordia por esas personas que están padeciendo esta enfermedad y que a su casa comience a orar para que sea Dios, ¿verdad? Con la sangre de Cristo cubriendo su casa y que la plaga no llegue a su casa. Entonces, y eso hay que hacer hoy en día. Entonces vamos en estos momentos, no se vaya a mover, solo vamos a una alabanza para que usted, ¿verdad? Tome ese tiempo de adorar, de pedir a Dios ahí, si es posible, trate la manera de hacer una oración por esas personas que están sufriendo de esa enfermedad. Son 4 minutos los que va a aprovechar usted en este momento para tener una comunicación con Dios, una comunión con Dios y decirle que tenga misericordia de aquellos que están sufriendo por esa enfermedad y que ya prácticamente Latinoamérica está sufriendo y está padeciendo de eso. Y gracias a Dios, pues aquí en El Salvador no hemos tenido ningún caso y estamos orando para que ¿cómo se llama? Que no suceda nada y que no entre acá, que esa plaga no llegue, y le pedimos de sus oraciones para que se nos una y que podamos pues hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, orar y pedir, ¿cómo se llama? Por esas vidas y que sean sanados en su totalidad. Gracias y no se mueva, síganos y siga compartiendo lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Gracias, nos seguimos después de este video. No te vayas, ya regresamos. Bounce. El Faro. En la tempestad, en medio de la oscuridad, tú eres fiel. Hoy es mi oración, mas la respuesta es tuya, Dios. Tú eres fiel. Llanto en la noche vendrá,
lanzarán, mas me amparo en tu verdad. Tú eres fiel, Señor, calmas mi corazón y confiado estaré, Señor. Sé que tú eres fiel. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Díselo. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. No, tú resplandeces con tu luz incomparable. Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios, nunca me abandonarás. Tú resplandeces con tu luz incomparable. Tú eres fiel, Dios, tú eres fiel, Dios, nunca me abandonarás. Puedo contar contigo siempre, tu mano poderosa, tu amor siempre. Eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Por eso tu pueblo descansa en ti, Señor. Fuerte. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Oh, eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Tú eres fiel, Señor. No hay nada como tú, Señor. Por eso ponemos nuestras vidas, nuestra esperanza, nuestra fe solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Aunque el mundo se derrumbe, descansamos en ti, Señor. Eres el único Dios que cumple sus promesas. Eres el único Dios que cumple sus promesas. Eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eres Dios. Oh, tú eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, eres fiel, fiel, fiel. Tú eres fiel, Señor. Aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Aleluya, aleluya. Tú eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Escucha esa voz. Eres fiel y tú nunca cambias. Eres fiel y tú nunca cambiarás. Escríbenos a nuestro WhatsApp Más 503 7559 2545. Esperamos tu mensaje. Dinos de dónde nos escuchas o dónde nos ves. También escríbenos por peticiones y oraciones. Bounce.
El Faro. Por seguir con nosotros en el segmento El Faro, estamos pues con este tema del autodominio y que lo importante que es, ¿verdad?, tener control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, sentimientos y todo lo que tenga que ver con el dominio. Porque la verdad de las cosas es que sufrimos cada vez que tomamos una decisión y que nos puede llevar, ¿verdad?, a pecar, a cometer un error, y eso es de tenerlo muy en cuenta. Creo que lo que habíamos cerrado acerca hablando de la situación que estamos pasando hoy en día y que hay que tener templanza, dominio propio como cristianos. Y en la iglesia pues debemos de compartir esto. Usted que nos está viendo y que se congrega, bueno, donde se esté congregando, comparta con sus hermanos esa paz, sobre todo por esta situación que estamos, porque no es algo sencillo, no es algo simple lo que se está viviendo a nivel mundial, sino que me sorprende porque incluso he visto, bueno, yo soy fiel seguidor de equipos, ¿verdad? Me gusta el fútbol y sigo incluso estadios cerrados por esa situación, gente alarmada. Hoy incluso hasta uno va a la farmacia y pregunta por mascarillas, no encuentra mascarillas, uno tiene que hacer un pedido especial para poder obtener las mascarillas, y entonces a veces la gente cuando entra en pánico nos hace cometer errores y nos referimos a este tipo de situaciones, y creo que eso también añade el tener dominio propio y templanza sobre todo, y hay que pedirle sabiduría a Dios. Sí, una de las cosas también es que debemos de entender que como mensaje lo mencionaba, ¿verdad?, tener esa paz, ese gozo en nuestros corazones. A veces el no dominar nuestras emociones nos puede llevar a un momento de duda, de miedo, de soledad. Entonces es de tener cuidado de qué estamos pensando, cuidado de qué forma realmente estamos actuando, para que todo pueda ir funcionando, ¿verdad? Para que todo pueda ir funcionando y tener en claro, ¿verdad? Es normal muchas veces afligirse, es normal muchas veces que cometer errores y está bien, o sea, está bien, pero lo que no está bien es quedarte con ese temor, con ese miedo, con esa aflicción y empezar a creer en lo que Dios puede hacer, en que Dios puede hacer grandes cosas ya en la vida de nosotros, en la vida de los que nos están viendo y en la vida de todo aquel que quiera entregarle prácticamente su vida a Cristo, ¿verdad? Y tener la plena confianza en que, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y qué pasa con eso? Cuando aceptamos a Jesús y decimos que lo hemos confesado, que el Espíritu Santo de Dios ha venido sobre nuestra vida, empezamos a tomar una identidad diferente, empezamos a tomar una actitud diferente. ¿En qué sentido? En ir cambiando todo lo que está a nuestro alrededor, en ir cambiando nuestra vida. Y no es porque la sepamos todas, no es porque seamos los mejores, sino que, como me lo decía un amigo por ahí, todo es por gracia y todo es por amor, o sea, ese amor que Dios nos da, esa gracia que Dios pone en nuestros corazones. Sí, ahora bien, ¿qué consecuencias trae el no tener dominio propio? Pues al no tener dominio propio, obviamente, o no sé si obviamente, pero podemos caer en depresión o ansiedad. Porque muchas veces podemos decir, yo quiero hacer esto, pero como estábamos hablando antes de la pausa, estábamos diciendo, yo quiero hacer la dieta, decía él. Pero, digamos, a la siguiente semana no la comenzamos. Ahí es donde caemos en depresión. No la hice. ¿Por qué yo no puedo con esto? No me puedo autocontrolar. No sirvo para autocontrolarme. Ahí es donde nosotros podemos caer hasta en depresión. Y ahí sí debemos de, buscar ayuda y la dirección de Dios, ¿verdad? Sí, otro que podemos ver así, un ejemplo. Hay personas que tienen este testimonio. ¿Por qué digo que hay personas que tienen este testimonio? Hay personas que yo conozco
que esas personas fueron alcohólicas, fueron drogadictos, fueron personas que cada 2 horas estaban con un cigarro en la mano, y veo cómo el cambio ha surgido, o sea, ese cambio que ellos han tenido. Y créame que si usted va y le dice, mire, usted cambió así por sus fuerzas o de una forma fácil, o sea, no fue fácil, no fue sencillo, y no lo hicieron por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, sino que fueron sinceros y dijeron, realmente yo no me puedo dominar, yo veo alcohol y ya la boca se me hace agua, o sea, quiero probarlo, quiero tener droga, quiero un cigarrillo. Entonces esas personas prácticamente pidieron a Dios, o sea, tener ese dominio, clamaron al Padre para que sea Él quien pueda hacer un milagro. Y yo he visto transformaciones, he visto ese milagro, cómo esas personas han cambiado, y las veo ahora y digo, bueno, nada que ver con lo que era antes, o sea, ya no, ningún cigarrillo, nada de droga, nada de alcohol. ¿Por qué? Porque Dios depositó ese autodominio, ese dominio propio en su vida, que es un dominio que no se adquiere por voluntad propia, o sea, es de solamente por gracia de Dios, y venir y decirle, Dios, soy débil en esta situación, soy débil en esto otro, y ser sinceros y decir, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a no fallarte, ayúdame a ser fiel, porque como lo que respecto a lo que decía Misael, las consecuencias de no dominarnos son muy, muy grandes, son graves. Imagínate que muchos jóvenes, incluso yo me he visto en eso, de que muchas veces cuesta, ¿verdad?, dominarnos ante un pecado, ante una tentación. Entonces ahí es donde nosotros debemos decir, no, me tengo que dominar, me tengo que dominar. Incluso para lo que viene debemos de estar preparados. Y quiero leerles en Santiago 1:19, y en la versión actual dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Aquí nos dice, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. O sea, no importa qué tan santo estés vos, no importa qué tan bien estés vos, pero la pregunta es, ¿estás listo para cuando llegue la prueba de fuego? Y es ahí donde se ve realmente el dominio propio que tenemos. Créanme que a mí me cuesta hasta en la actualidad, o sea, puedo yo tener serenidad, paz y todo lo demás, pero cuando se llega como que esa prueba de fuego, a veces yo me voy al lado prácticamente, y a un lado, y prácticamente sale, ¿verdad?, como decimos al buen salvadoreño, ese indio que vamos dentro. Y es porque muchas veces no tenemos esa paciencia de realmente escuchar, de pensar, de analizar y hablar con prudencia realmente. Sí, es verdad. Fíjense que uno de los personajes que creo que sufrió y padeció bastante de eso fue David. Porque usted puede leer, comienza a leer Salmos y se va a dar cuenta de que sus sentimientos como que le jugaban muchas veces en su contra, ¿verdad? Y las debilidades que él tenía, pero él supo qué hacer en su momento, que es llevarle sus debilidades a Dios, y en él encontraba fortaleza. Y saben, una de las cosas, a manera de testimonio, yo era una de las personas que tal vez cuando pasaba algo, yo en ese instante reaccionaba y iba y confrontaba a la otra persona, y hasta que obtenía, o incluso no me importaba, y cómo se llama, y hasta que obtenía una respuesta, ya sea positiva o negativa, pero yo la quería obtener de inmediato. Entonces, en uno de mis procesos, eso es lo que yo le decía a Dios, ¿verdad? Porque a veces cuando uno hace las cosas, dice algo, leía por ahí que cuando uno hace las cosas, uno no hay que hacerlas, no hay que tomar decisiones enojados, no hay que tomar decisiones ni tristes, ni tampoco en euforia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por las emociones podemos tomar malas decisiones, y así eso me pasaba a mí. Entonces yo le decía a Dios, ¿verdad?, que me diera esa paz en mi corazón, esa paciencia, y entonces aprendí de que no se debe, cuando uno quiere una respuesta, lo mejor es dejarle las cosas primero a Dios y que Él tome control,
y ya después uno ya más sereno, más tranquilo puede platicar con la persona y pues ya puede hacer una conversación incluso que traiga perdón, que traiga paz, que traiga sabiduría o entendimiento a las cosas que están pasando. Y eso lo aprendí bastante en uno de mis procesos. Entonces, gracias a Dios pude comprender, y uno de los libros que me ayudó fue Salmos, la historia de David, donde realmente él habla acerca de esa situación. Sí, fíjate que lo que yo te quiero comentar es que, ¿verdad que todos aquí hemos hecho misiones, verdad? ¿Sí? Entonces, este versículo que yo les quiero leer habla un poco de eso. Y se preguntarán por qué y esto que tiene que ver las misiones con el autodominio. Pero bueno, dice, más vale ser paciente y valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Proverbios 16:32. ¿A qué viene con esto? Bien, ¿a qué vamos nosotros a otro país, a otra ciudad, a ir a hablar de Dios si primero nosotros no nos autocontrolamos? No podemos dar de lo que no tenemos, no podemos dar de lo que no tenemos a las demás personas. Entonces primero tenemos que controlarnos, ser pasivos, ser mansos, humildes, así como lo dice el Señor, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Si somos pacientes y somos valientes, ahí sí, démosle con todo a conquistar reinos, a conquistar ciudades, naciones, pero mientras no tengamos esa valentía y ese autodominio, no podemos hacer nada. Así es. Sí, a mí sí me resonaba en ese momento poner el ejemplo de José. ¿Qué pasó con José cuando estaban allá en la casa de Potifar? Cuando Potifar andaba trabajando y casualmente estaba José y estaba la esposa de Potifar. Y vemos ahí prácticamente un acto, una escena de dominio propio. ¿Por qué? O sea, vino la esposa de Potifar a querer seducir a José, ¿verdad? Prácticamente dice la palabra de Dios que él salió corriéndose. ¿Y qué pasó ahí? Prácticamente tuvo dominio propio. Y muchas veces hay un dicho por ahí, ¿va?, que dicen, ando buscando una tentación para vencerla, o yo me quedo aquí porque soy fuerte y esta tentación no me va a ganar. No, es de ser prudentes, y pongo esto de José porque es de ser prudente ante algo que se nos presente y que haga prácticamente tocar eso de nosotros, ¿verdad? A lo que somos débiles es mejor como que apartarse, ¿verdad? Apartarse. Vemos que José, él estaba solo, pudo haber hecho lo que tenía que hacer ahí con ella, pero no, él tomó esa decisión valiente de prácticamente salir corriendo. Y vemos prácticamente un ejemplo claro también de lo que fue el dominio propio. Incluso hay muchos, o sea, incluso en la vida de Job, que los que han leído Job, que vemos un hombre que teniéndolo todo se le quitó todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo en medio de ese proceso? Prácticamente siempre adorar a Dios, y se dominó en no blasfemar contra Dios, se mantuvo firme, como decíamos al principio, con esa templanza, ¿verdad? Con esa firmeza, con esa pasión, con esa entrega a Dios siempre. Él en ningún momento dijo, Dios aquí, o sea, no se quejó. Entonces prácticamente tuvo dominio propio de sus emociones en ese momento, emociones de dolor, de pérdida, de mucha frustración. O sea, como decía Misael, es muy difícil y es de tener cuidado en cuestiones de tomar decisiones, no estar airados, no estar con los sentimientos como que disparados, ¿verdad? Para poder tomar una mejor decisión. Así es, y vamos al otro lado donde están los chicos Juan y Joel, ¿verdad? Para que nos compartan acerca de ese tema. Yo creo que ellos tienen algo que compartir con nosotros. Bueno, con respecto a los personajes y algunos que tuvieron pues ese autodominio, pienso esto y digo que Moisés fue una persona que no tenía autodominio, pero
Dios se lo forjó el autodominio. Primera instancia, cuando incluso Moisés asesinó a una persona, asesinó a un egipcio, perdió su autodominio y pues Dios tuvo que moldearlo, mandarlo al desierto, tuvo que darle un pueblo y cada mañana Moisés se levantaba y decía, bueno, ¿ahora qué hago, Dios? Ya lo saqué de Egipto, ¿ahora qué hago? Y lo llevaba por el mar y ¿ahora qué hago? Cada mañana se levantaba a pedirle a Dios y Dios solo le decía, yo tengo el control de todo. Y le iba dando pues esa paciencia, esa paz y así fue sacando Dios prácticamente el autodominio de la persona. Así que pues, Joel. Claro, como decía, ¿verdad? El autodominio, lo que es saber cómo actuar, autodominio también es saber cómo reaccionar a las cosas. Y ya los muchachos, los chicos decían algo, ¿verdad? De que sobre qué acciones, qué efectos hay cuando una persona no tiene autodominio. Es que vive algo repetitivo. Eso es más que seguro, vive algo repetitivo. Vamos a verlo a una persona, creo que en los adolescentes, más que todo en los grados básicos. Yo vi mucho eso en varias jóvenes que iniciaban una relación y luego con otro, con otra. Y de repente así como que caía llorando, lloraba por aquí, lloraba por allá, lloraba por acá y yo, pero si dejas de ser así. Pues entonces yo para esa etapa no conocía mucho acerca de estos temas y acerca de Jesús, pero hoy me doy cuenta que las personas que no tienen dominio propio viven cosas repetitivas. Y algo que sí podemos decir, ¿verdad? Tal vez hay alguien, un amigo que nos esté escuchando o un hermano que nos esté escuchando, pues decirle, ¿verdad? De que con esto que digan, no, es que yo no tengo dominio, mira que yo lucho con esto día con día, llevo 5 años luchando con esto. Hermano, no se dé por vencido, amigo, no te des por vencido. Ya los chicos tocaban algo de aquí, de un tema muy controversial que se está volviendo a nivel mundial, que es el coronavirus, ¿verdad? Que creo que todos están así como que, ¿y si viene para acá? ¿Y si viene? ¿Cómo hago? No, la palabra del Señor dice de que el Dios de paz dice que nos guarda nuestros pensamientos y nuestro corazón, que pongamos delante de Él todo aquello que nos afana y nos preocupa. Eso lo dice en Filipenses. Y que con esto, hermano, que si usted está luchando con alguna cosa de su vida y se está afanando y se está frustrando, porque es lo mismo, bástese en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es algo que nosotros merezcamos, no es algo que con nuestra fuerza lo vamos a lograr, no. La gracia de Dios es que si tú no puedes, yo te ayudo. Y no te condenes por eso, o sea, no te sientas condenado que no eres salvo, amigo, no te sientas mal, que la única salida solo es el lazo, una Gillette o una pastilla para quitarte la vida, no. La gracia de Dios es que te dice, yo te amo. San Juan 3:17 dice, porque Él no te viene a condenar, Él no vino a condenar al mundo, sino vino a decirte que te ama y que creas en Él, porque una vez que has creído en Él, ya no te puedes perder, porque Él mismo te va a guiar por dónde caminar. Así que te animo y que yo sé que en Dios todo es posible. Así es, y es que qué importante es tener dominio propio. ¿Saben? Una de las cosas que yo siempre he dicho, que cuando uno no sabe dominar sus sentimientos, sus pensamientos y todas sus emociones, uno pierde amigos, pierde familia, pierde materiales y sobre todo, y lo más importante que uno pierde, es la gracia de Dios. Entonces yo le invito a usted, amigo, que está ahí, ¿verdad? Y que dice, no, pero es que, dice, como decía Joel, bástate en mi gracia, que eso es más que suficiente para que realmente Dios pueda transformar tu vida, para que Él pueda realmente rehacer y controlar aquellas emociones o pensamientos que realmente tú no tienes control. Entonces llevar las cargas a Dios y Él va a hacer el resto, no te preocupes. Yo te invito a que recibas a Jesucristo como tu único Salvador, ¿verdad? Y que Él pueda tomar control en plenitud de tu vida, de todas tus situaciones. Y este es un momento propicio, porque el mundo está entrando prácticamente se están viendo cosas que la Biblia dice que se verán en los últimos tiempos y que ya prácticamente el final se acerca. Entonces hay señales, son señales que realmente la venida de Cristo pronto, ¿verdad? No sabemos, solamente Dios sabe cuándo
será el día y la hora. Yo te invito a que recibas a Jesucristo si nos estás escuchando, si nos estás viendo a través de las páginas de la iglesia, a través de todas las plataformas, y también igual si nos estás escuchando por la radio. Es bueno decirte que Dios te ama, que Dios te ama. Y cierro, ya prácticamente estamos cerrando este segmento, y quiero compartirles un versículo bíblico que en lo particular me llama la atención y viene a lo que yo les decía hace unos segundos, que es Proverbios 25:28. Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos, su dominio. O sea, cuando uno no sabe dominarse, realmente está expuesto a todo peligro, y nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos, todo lo que está en nuestro entorno corre peligro también que nosotros lleguemos a perder. Así es que yo les invito a que usted reciba ahí donde está en su casa, ¿verdad? A Jesucristo, y si ya lo recibió, pues que comience a pedirle a Dios que le dé esa templanza, que le dé ese dominio propio a su vida, para que, usted pueda controlar todo lo que realmente está a su alrededor, y que su familia pues tenga esa paz, y usted sobre todo, ¿verdad?, en su corazón, que tenga esa paz y esa oportunidad de conocer más de Cristo. Gracias por habernos acompañado esta noche. Los esperamos el próximo martes con otro tema. Vamos a tener un invitado que nos va a estar compartiendo, y van a haber cosas diferentes para que usted no se sienta aburrido y diga, ¿verdad?, que no pasamos de lo mismo. Va a haber cosas nuevas, así es que esté pendiente. Lo estaremos anunciando también a través de todas las plataformas. Gracias, que tenga una bonita noche, y que sobre todo que Dios siempre esté en sus corazones y en sus pensamientos, para que todo les salga bien. Gracias, hasta la próxima. Bounce. El Faro.